Buenos días, estamos en un mes que para todos nosotros es un mes de alegría, un mes que nos llena de dicha, de felicidad, el mes de diciembre, porque nació Jesús en este mes, porque el nacimiento de Jesús partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de él. Por eso en nuestras casas nos esforzamos en adornar nuestra casa con ese ambiente navideño, con ese ambiente de Jesús, el pesebre, las luces, que nos llama a nosotros a encontrarnos con Jesús, que es un encuentro de alegría, es un encuentro de esperanza. Y en esta Navidad también nos debe servir a nosotros para que nos encontremos con nuestra familia, con nuestros amigos, para saber pedir perdón, porque la Navidad nos ayuda y tiene ese ambiente hogareño y ese ambiente de hermandad. Y también en Navidad las llenamos más si compartimos la gran palabra, la buena noticia que es el Señor. Vamos a compartir esta buena noticia. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham: ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará el Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se le abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos ciegos, cuando Jesús salía de Cafarnaún, dos ciegos lo siguieron al Señor. Los dos ciegos iban gritando detrás de Jesús: Hijo de David, compadécete de nosotros. Pero es interesante ver que por el camino Jesús no se paró. Por el camino Jesús no lo recibió, sino Jesús siguió su camino
Y los dos ciegos siguieron allí detrás de Jesús. Le gritaba: Hijo de David, compadécete de nosotros. Y luego, también cuando Jesús entra en la casa, se le acercaron los ciegos para que Jesús los sanara. Pero Jesús hizo una pregunta que muy pocas veces la veremos en el Evangelio. Jesús le dice a los dos ciegos: ¿cree que puedo hacerlo? Fue la pregunta que Jesús le hizo. ¿Cree que puedo hacerlo? Muy diferente a la pregunta cuando Jesús sanó a ese ciego, Bartimeo, que estaba a lo largo del camino, que también le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quiere que haga? Fue la pregunta que Jesús le hizo: ¿qué quiere que haga? Pero a estos dos ciegos le hace una pregunta distinta: ¿cree que puedo hacerlo? Allí, con esa pregunta, ¿qué es lo que está buscando Jesús? Jesús está buscando que esos dos ciegos se fortalezcan en la fe. Si vemos nosotros con Bartimeo gritaba, había dos grupos de personas, un grupo de personas que lo mandaba a callar y el otro grupo de personas que lo animó y lo vinieron a buscar. El maestro lo está esperando, le dijo. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es Jesús el que le dice: ¿cree que puedo hacerlo? Aquellos dos ciegos, Jesús lo miró y vio que todavía le faltaba crecer en la fe. Y por eso Jesús actuó de esa manera. Primero, no se paró a lo largo del camino mientras los ciegos iban gritando, sino esperó llegar a la casa, esperó que los ciegos se acercaran a él, porque Jesús quería que la fe de esos ciegos crecieran. Y también la pregunta: ¿cree que puedo hacerlo? Para que esos ciegos tuvieran más seguridad, más fe en el Señor Jesús, porque Jesús nos sabe llevar a nosotros a la fe. Y aquellos ciegos le contestaron: sí, Señor. Y entonces nos dice el Evangelio que le tocó los ojos, diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se le abrieron los ojos, porque esa fe que le faltaba, Jesús, con sus dos actitudes, llevó a aquellos hombres a tener más confianza en Él, a tener más fe en Él. Como le dije, la primera no lo atendió en el camino, sino dejó que los ciegos lo siguieran. Y segundo, la pregunta que le hace: ¿cree que puedo hacerlo? Con esas dos actitudes, Jesús le dio seguridad y fe a esos dos ciegos. Y cuando ya el Señor le dijo que se haga conforme a su fe, se le abrieron los ojos. Porque es importante esto. Si yo le pregunto a ustedes: ¿creen en Dios? Todos nosotros vamos a decir que sí creemos en Dios. Todos vamos a decir: sí creo en Dios. Pero eso no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es preguntarnos si yo le creo a Él. Eso es lo más importante. Lo más importante no es decir que yo creo en Dios. Lo más importante es decir si yo le creo a Él. Porque si yo le creo al Señor, es ahí donde viene mi preocupación de crecer en la fe. Es ahí donde viene en mí mi preocupación de ser un discípulo de Jesús o una buena discípula de Jesús, porque yo le creo a Él, y como le creo a Él, quiero vivir lo que Él me dice, lo que Él me enseña. Pero hay muchos que podemos decir: creo en Dios, pero llegamos hasta ahí. Creo en Dios, pero no creo lo que Él me dice. Y como le dije, la gran pregunta que nos debemos hacer ustedes y yo es: si creo lo que Él me dice. Mi hermano, de ahí parte toda nuestra vida de fe. De ahí parte
todo nuestro crecimiento de cristiano y también todo nuestro crecimiento como una persona humana, porque el que es buen cristiano es una persona humana, el que es buen cristiano sabe convivir y deja también vivir. El que es un buen cristiano cree en Él y cree en lo que Él le dice y se esfuerzan en vivir lo que Él le dice. Y es ahí donde nuestra fe comienza a crecer. Pues preguntémonos, creo en lo que el Señor me dice, creo yo lo que Él me enseña, creo yo en esa palabra que el Señor me dejó. No basta decir, creo en Dios. Si quedamos hasta ahí, hay muchas personas que de repente hacen negocios turbios y dice, creo en Dios. Hay personas que hacen la maldad y dice, creo en Dios. Hay gobernantes que dañan a un pueblo y dice, creo en Dios. Pero creer en Dios no nos dice mucho. Lo importante es decir, si yo creo lo que Él me dice. Y es ahí donde va a cambiar nuestra vida y seremos personas auténticas. Si nos quedamos solamente, yo creo en Dios, pues nuestra vida muchas veces será, como nos decía el Evangelio de ayer. Sí, el Evangelio de ayer de San Mateo, capítulo 7, allá en el versículo 21, cuando Jesús nos decía, no todos los que digan Señor, Señor se salvarán. Pasará eso, cuando solamente decimos creo en Dios. Pero la pregunta es, si yo le creo a Él, lo que Él me dice, lo que Él me enseñó, lo que Él me dejó, lo que Él quiere que nosotros vivamos en la vida. Y hoy es nuestra invitación preguntarnos, ustedes y yo, esas palabras del Señor Jesús, cuando le dice a los dos ciegos, ¿cree que puedo hacerlo? El Señor es capaz de hacer todo. Lo importante es que nosotros, pues, tengamos la confianza, que ustedes y yo sepamos creer en Él y lo que Él nos dice. Vamos a finalizar esta reflexión, vamos a terminar siempre pidiéndole a María, a la Virgen, que nos ayude. María es el camino más seguro para ir al encuentro de su Hijo. María nos ayuda a nosotros a amar a su Hijo. María nos ayuda a nosotros a tener una fe cada día más sólida. Pongámonos pues en manos de nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues no olvidar la gran pregunta, yo le creo a Él, lo que Él me dice. Es la gran pregunta que ustedes y yo debemos responder. Que Dios lo bendiga. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.